Nací en el año sin señor, el año de ningún señor en el que decidimos dejar nuestro pueblo para ir en busca de aquellas otras islas que solaceaban un tajo guacho en el cuero del río. Los montes que clareaban a lo lejos figuraban la ilusión de una costa. El deseo se halla a tiro de piedra cuando se despliegan las velas del hambre. La cosa está, aprendimos más tarde, en no escatimar el pie de plomo cuando la tormenta recia. Nací en el año de ningún señor en el que todo estaba a punto de hacerse madera y endurecerse en el fierro y astillarse en los remos de quienes construyen con agua barrosa un paraíso en la tierra. No lo juzgo, no soy quien. Nací en el año de ningún señor. Me bautizó Loco Trelles. Me dicen mandarino porque tengo en mi pecho partido en gajos. Con una de mis manos detengo mi lengua y marco los límites de lo que desespera nombrarse. Con la mi otra mano señalo el momento en que decidimos dejar las casas. Hago presente la noche en que solo se oían los chasquidos del chapadur consumiéndose debajo de la parrilla. Retén de huesos en la churrasquera y ahí nomás la voz firme del abuelo, único firme en todo este pueblo, diciendo que ya iba a estar la comida. Ya va a estar, así es como dijo. Prepara la mesa, escuché. Pero esta vez era la voz de mi viejo, mi pobre viejo querido, que se parecía mucho a la del abuelo, aunque menos nítida. La voz titilante de mi viejo, quien nunca prendió el fuego por respeto a los mayores. La churrasquera trinó de berenjenas y camotes y unos yuyos hediondos que mi viejo juntó de cerquita a la cuneta. Comimos hambre aquella noche. Los dientes crujieron más que las nuestras tripas. Tengo para mí que ese fue el comienzo del tiempo náufrago. El instante en que las patas de la araña hicieron cosquillas debajo de nuestro pecho, clavaron las uñas y soltaron lo estrujado. Alimaña herida de entre los nuestros huesos. Furia de carne del dorado esquivo que había partido hacia costas mejores. Estamos con Ezequiel Pérez. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, muchas gracias. Que ha escrito una voz particular, la voz de Mandarino, un cronista de las Indias, podríamos decir, y un cartógrafo de una sola línea. ¿Cómo construiste la voz de este personaje que es maravilloso? Digo, tiene el pecho abierto en gajos. Sí, fue un proceso. Fue un proceso en el cual iba tanteando algunas de las formas de hablar del personaje, algunas formas de decir, que responden a varias tradiciones, a varias lecturas, también a cosas que iba escuchando por la calle o en el pueblo, lo que fuera, y las iba incorporando a esa forma de hablar de Mandarino. Hasta que en un momento se volvió aparentemente sólida esa forma de hablar. Digo aparentemente porque, no sé, me pasó que si uno le sacaba un pedacito o algo a esa forma de hablar, de repente se derrumbaba todo. Y me gustaba que fuera así, que estuviera siempre al borde de romperse esa voz. A mí me da la sensación, me dio la sensación, no sé si pasó en realidad, pero que estuviste muy presente, que estabas construyendo una voz más que una historia. Porque en un momento que le escribe la carta al abuelo, le dice, recuerde mi voz. Dice, ¿no? Le pide al abuelo, ¿cómo se recuerda la voz de alguien que se fue? Y hay una presencia de la voz, y la verdad que el libro es una voz que cuenta maravillosa. Sí. Claramente estaba preocupado por construir esa voz, a la vez que se iba construyendo también la historia. Y estaba preocupado o sea, mi preocupación era justamente preguntarme por cómo se dicen determinadas cosas. Sí. Me parece que es una preocupación muy literaria, ¿no? Es decir, cómo se cuentan determinadas cuestiones, cómo se narra, ¿no? El pronombre el artículo delante del pronombre me gustó mucho. Sí. Los mis pulmones. Sí, es algo que saqué del cantar de Miocid, que lo leí de la primera línea, que dice de sus ojos tan fuertemente llorando. Hiciste un trabajo con la sintaxis, digamos, cambiaste los géneros de algunas palabras, la hambre. Sí, es una... El trabajo en todo caso, ahora lo que a mí me interesaba era con lo rítmico. Es decir, que no estaba atado a determinadas formas de la sintaxis que yo debía respetar, sino que lo que trataba de hacer era que sonara, que tuviera una forma de decir a la que se le pudiera reconocer una música a ese mandarino que hablaba. Y esa fue la búsqueda en todo caso. Contá un poco de qué trata el libro, digo, para vos que lo escribiste. Sí, no tengo idea. Sí. Es un pueblo que se queda sin pescados, particularmente sin dorado,
y entonces deciden remontar el río Paraná, porque es un pueblo que está al lado del río Paraná, para buscar el dorado, que es en alusión al animal, o sea, Sí. al pescado, Sí. al que les va a brindar algo para comer. Y es un poco la búsqueda de ese dorado que está siempre próximo Sí. por venir. Y mientras tanto el protagonista hace un mapa del recorrido. Era una novela novela, llamémosla así, que me interesaba trabajarla desde cierto ¿Vos qué anacronismo. crees que es un poema No, largo? es un No, texto. porque tiene una Sí, lengua sí, digo, es poética. una novela, podría cumplir con las formas de la novela, pero bueno, es un texto Sí. que no lo pensé tampoco rigurosamente dentro de un género. Algo que me llamó la atención en tu novela es el juego con el no tiempo. Por un lado parece una aldea muy precaria del pasado y por otro lado aparecen los enchufes, los alfileres, digamos, hay ciertos objetos anacrónicos. ¿Cómo es eso? Justamente eso, es un tiempo anacrónico. Es decir, anacrónico en el sentido de que hay una superposición de temporalidades diferentes que no se puede determinar muy bien en qué tiempo sucede. Me interesaba trabajar con esa temporalidad extraña, es decir, que no pudiera reconocerse del todo cuándo es que sucede esto, porque de repente eso, ¿no? Digo, es una lengua que por ahí remite a tradiciones un poco lejanas o a momentos de la historia de la escritura un poco lejanas en el tiempo, pero a la vez hay elementos que desconectan o que hacen saltar esa temporalidad. Es un tiempo anacrónico, sí, en todo caso. Otra cosa que me llamó la atención como lector es ese río Paraná, que parece que de alguna manera suena peligroso al principio, pero después es el mejor lugar en donde están, en el río Paraná, porque la tierra firme los mete en problemas. Digo, cuando bajan en las islas hay problemas. Es mejor estar en las piraguas en el río Paraná. Sí, el río, por lo menos a mí me servía, digo, es un texto que o por lo menos al comienzo intenta explorar la idea de una fundación, es decir, cómo se funda algo, cómo se funda un decir, una forma de decir particular. Y el río me servía para que también esa fundación fuera una fundación muy enclenque, digo, porque cuando uno funda sobre el río también se funda sobre el paso. Es decir, a medida que va avanzando también se va borrando esa huella, se va borrando una idea de pasado, también una idea de futuro. Es decir, se va construyendo en ríos, como una marca, una línea sobre el agua. Hay un paralelo entre los cuerpos y la geografía. Digo, no es casual que el personaje sea cartógrafo, digamos, que hace una representación geográfica sobre un papel. Digo, ¿lo pensaste eso? Digo, el río. Hablas de los objetos del paisaje como cuerpo, es decir, las costillas de la embarcación, el esqueleto del muelle. Le das ese sentido, o por lo menos yo lo percibí así. Sí, totalmente. De hecho, el artículo previo a los posesivos, que es una de las cosas una variación que aparece en el texto, aparece también cuando se nombran las embarcaciones. Me interesaba que, por ejemplo, apareciera con las embarcaciones. Y eso creo que tiene que ver con que la conexión de esos cuerpos, de esos sujetos con el alrededor, también hace que cobren vida, que tengan... que interactúen con ellos, como si fuese una especie de transformación mutua, ¿no? Se van transformando mutuamente a lo largo del viaje y el alrededor, que podría llegar a convertirse en paisaje, de repente quería que tomara protagonismo, es decir, que no fuera un fondo solamente. Incluso Mandarino tiene sueños con esa mujer con la mansa y se imagina entre los pechos de ella como un gran paisaje, con las dos cimas, digo, es parte de un paisaje, el cuerpo se vuelve un paisaje. Totalmente, es decir, el paisaje o el alrededor en todo caso toma la forma de un cuerpo, que era lo que quería, que el cuerpo estuviera muy presente en el trayecto, en el viaje, que fuera la forma también de medir las cosas. Es decir, hay un momento, por ejemplo, en el que imagino un juego, que es el juego del herrón, con una herradura, los viejos tiran el herrón y a partir de esa tirada de herrón miden el espacio. Es decir, que recuperar ese momento en donde el espacio, por ejemplo, o el tiempo se medía a partir del cuerpo. El cuerpo era el centro, qué sé yo, cuando decís a tiro de flecha. Bueno, hay algo concreto, ¿no? Sí. Es decir, o a tiro de piedra. ¿Qué significa? Sí. Significa la fuerza que tenés para tirar esa piedra y hasta dónde llega, ¿no? Bueno. Otra cosa que vi del río y el piso firme es que en el piso firme ellos comían, se llenaban la boca de chancho, por ejemplo, y en el río no consiguen nada
hasta avanzada la novela, que no la quiero spoilear. Pero digo, la comida aparece en tierra firme, no aparece en el río. Sí. Sin embargo, ellos van esperanzados en conseguir vencer la hambruna en el río. Sí, que en algún momento ese dorado se convierte nada más como una especie de horizonte, ¿no? de búsqueda. Es cierto, cuando aparece la comida aparece en tierra firme y durante el trayecto lo que hay son sobras, Claro. ¿no? Están las migajas, el pedazo de pan. Eso era algo que a mí me llamaba la atención cuando uno lee, por ejemplo, algunos viajeros, etcétera, ¿no? Digo que el viaje o el trayecto a veces se pierde en lo que cuentan. Es decir, salen de un lugar y llegan a otro. Y en el medio pareciera que a veces, hay casos particulares, pareciera que no pasara nada. Y en este caso pasa casi todo en el trayecto o en ese momento de espera o de desplazamiento. ¿Vos sos docente de la UBA, Sí. de la cátedra latinoamericana? Sí, sí. ¿Qué tiene las crónicas de viajeros del siglo XVI? ¿Qué tiene que te sedujo tanto? Yo creo que tienen una forma de mirar, o presentan una forma de mirar que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para entender qué es lo que está pasando, sí. Porque de repente es un momento de muchísima inestabilidad en las formas del decir, porque es un momento de mucha inestabilidad en la forma de comprender el alrededor. Se cambió el mundo. De repente lo que uno pensaba que era hasta acá se hizo mucho más grande y aparecieron cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo contás eso nuevo que aparece? Digo, así como los cronistas del siglo XVI contaban América como un lugar nuevo, digo, después se pueden emparentar con los libros de ciencia ficción y los personajes que relatan planetas extraños. Exacto. Que el mundo se había vuelto extraño, se había vuelto un planeta desconocido. Es que un poco lo que pasa es eso. Es decir, es como si de alguna manera cayeran extraterrestres acá, voy a simplificar muchísimo, ¿no? Y hubiera que explicarle, sí, como si hoy determinadas apareciera cosas básicas, hoy ¿no? apareciera un continente nuevo, hay un nuevo continente. Exacto. Y el mundo con es nuevos distinto. animales, con nuevas gentes, con nuevos nuevas formas cartógrafos. Exacto. Entonces tenés que contarle a alguien que no lo ve cómo es ¿Cómo eso. es el nuevo continente? Y bueno, hay estrategias, por ejemplo, no sé, comparar con cosas que uno tiene en común, qué sé yo. Me acuerdo, hay una anécdota muy famosa una anécdota aparece en el diario de Colón, que Colón llega a América y él dice que ve sirenas al lado del barco. Dice que no son tan lindas como las pintan los pintores. Y la pregunta es, andás a saber qué estaba viendo, ¿no? Es decir, que él creía que eran sí, sirenas, o a lo mejor vio sirenas. o a lo mejor vio sirenas, Claro. digo, probablemente haya visto, no sé, manatíes o algo bien extraño, ¿no? Pero probablemente, no sé, o sirenas, no sabemos. Está la posibilidad. Qué maravilloso. Sí. Después están los relatores de mundos posibles como Swift. Me encantan. Bueno, yo te dije fuera de cámara que me recordaba mucho a los libros de aventura de Salgari, de Swift, digo, todos esos libros que a mí me formaron y que a mí me gusta mucho la peripecia del libro de aventura. Por eso me enganché tanto con este libro. Sí, claramente quería que tuviera también esa marca del libro de aventuras. Un libro de aventuras muy particular porque es más lento también, digo, está más signado por la espera, por esperar a que pase algo. Pero también hay momentos que, hay un capítulo una parte que yo la llamé Libro de las Maravillas, que en realidad estaba pensando en un texto que se llama así, Libro de las Maravillas, que es de John de Mandeville, que es un tipo que viaja por el mundo y de repente ve monstruos y personajes extrañísimos que trata de describir en su texto. Y acá aparece en la boca de esos pescadores, o sea, se cuentan historias. Que a mí me gusta mucho eso de contarse historias y de ver cómo funciona alrededor del fogón una historia que se cuenta sobre un lugar lejano, por ejemplo. Hay también un abuelo que se queda a cuidar los muertos. ¿Qué es esto de cuidar los muertos? Sí, no lo sé. Es muy lo bien, único sí. que nos queda, digamos. Bueno, no sé si es lo único que nos queda, pero es una posibilidad. Digo, que alguien se quede a cuidar a los muertos, ¿no? O que alguien tenga que estar sosteniendo de alguna manera esa plataforma o ese andamiaje llamado pasado para que pueda lanzarse al río una expedición en busca de otra cosa. No es algo que haya resuelto yo, esa idea de, bueno, hay personajes que se quedan haciendo cosas o hacen cosas que no es que yo lo hubiese pensado de una manera acabada, sino que están ahí y en todo caso son también una especie de incógnita para mí. Ezequiel, ¿desde cuándo escribís? Desde hace ¿Cómo muchísimo llegó la tiempo. Sí, la literatura llegó de manera un poco arbitraria, no vengo de una casa con una gran biblioteca, por ejemplo.
pero llegó por la Biblioteca Popular del pueblo, de Villa Ramallo. Sí, por la Biblioteca Popular de Villa Ramallo, que era una biblioteca con muchísimos libros, con bibliotecarias muy buenas, que me sugerían cosas, entonces empecé a leer y a escribir al poco tiempo, a hacer algunos intentos. Sí. Después de ahí a la publicación pasaron muchísimos años. Sí, te pusiste trabajo. Trabajo y estudio. Sí, y paciencia me parece también un poco. Sí. Todo se disfruta, pero el otro día hablábamos con Liliana Hecker de eso, de que sí, es muy disfrutable y placentero, pero es laburo, es trabajo. Las dos cosas, para mí es tiempo invertido, es dinero invertido. Totalmente. En libros. Sí, es digo, la escritura para mí es algo gozoso, claramente, por momentos también muy complicado, porque uno tiene que robarle tiempo a actividades que son las que en definitiva te permiten pagar el alquiler, ¿no? Entonces, y que son también parte de lo que uno hace porque elige. Digo, yo soy docente porque me gusta también, y robo ahí algún pedacito de tiempo para poder escribir. ¿Armaste con todos estos años de lector un canon propio? ¿Tenés un canon de qué libros hay que leer o qué libros crees vos, para vos, que son importantes? No lo sé, que hay que leer, a mí un poco le escapo a eso, ¿viste? Porque que hay que leer, qué sé yo, no sé muy bien qué es lo que hay que leer. No, porque uno quiere transmitir la experiencia del placer que le causó. Sí. Entonces, sí, ese lado, esa idea como de... No por una idea de que es obligatorio, sino que, mira, a mí me gustó tanto este libro, yo te puedo decir, a mí Salgari me gustó tanto que te diría que lo leas, qué sé yo, ahora... Si querés no lo leas. Sí. Mira, a mí la idea como de tradición o de un andamiaje, un canon, para mí es un poco compleja porque yo leo cosas que no forman parte del mismo, claro, como de la misma línea, ¿no? Digo, pero si tuviera que aventurar así algunos autores, a mí en principio un escritor que me interesa mucho lo que hace es Juan José Saer, por ejemplo. Digo, hay libros que creo que son intervenciones muy interesantes en la literatura, ¿no? Pero qué sé yo, bueno... Sí, yo leí una reseña en internet de un libro anterior tuyo, el de Hay que alcanzar las casas. Hay que llegar a las casas, sí, el primero. Sí. Y alguien decía que vos tenías una influencia muy fuerte de Saer y de Stephen King. Pues sí, por eso esa digo, rara, claro. Que alguien leyó y le pareció que vos escribías similar a ellos. Claro, imagínate, digo, Stephen King y Saer, que no sé, creo que... pero bueno, sí, a ver, Saer, por ejemplo, o, qué sé yo, Libertad de Mitrópolis, por ejemplo, estuvo muy presente en la escritura de este libro. Y después lo que me pasa es que, por ejemplo, con esta novela, me van, a veces recibo como de lectores algunas influencias que yo ni sabía que tenía. O sea, qué sé yo, no sé. A mí, por momentos, me hizo acordar a Horacio Quiroga con el cuento A la deriva. Bueno, Horacio Quiroga me parece un... Sí. Porque estos personajes van por el río a la deriva, digamos, buscando ese pez mítico, pero no lo encuentran nunca. Claro. Digo, en el cuento de Horacio Quiroga también el personaje, lo que pasa en el río pasa con el torrente sanguíneo, se va envenenando y muere sobre la balsa. Sí, de Quiroga sí, claramente hay algo de A la deriva. Y el paisaje, es una presencia muy fuerte. Sí. ¿Vos naciste en un lugar con una geografía dominada así por un río? ¿Es fuerte? Sí, Villa Ramallo está al lado del río, del Paraná. O sea que es una geografía que... Es complejo eso, porque cuando uno lo tiene al lado, tenés que hacer un trabajo de problematización sobre ese espacio mucho más grande que, por ejemplo, si escribiera sobre la ciudad. Sí. Porque me puedo acercar a la ciudad con un poco más de prejuicio y no sería mucho problema para mí. Sí. Con el río, con el pueblo, tengo que estar sacando también o reviendo esas capas de significación que tienen, porque no es un espacio desprovisto de significaciones, ¿no? Sí. Y a la vez no produce extrañeza porque es algo cotidiano, porque te levantás y tenés el río ahí. A la vez, es eso mismo, entonces, forma parte del día a día. No hay reflexión sobre el río porque el río forma parte de tu vida. Uno lo naturaliza, ¿no? Como una forma de naturalización muy fuerte de ese espacio. Por eso lograste esa extrañeza, porque realmente pensaste en el río como un lugar extraño. Sí, y porque el punto de vista del personaje me permitía eso también, me permitía que de repente viera hacia alrededor de una manera extrañada.
como si lo estuviera viendo por primera vez, algo que forma parte de su vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Tratando de representarlo en un papel y nunca puede. Porque se le escapa. Sí. Se le escapa. Cada vez que quiere armar como una especie de portulano o de mapa de contornos también, se le escapa. Eso lo representa muy bien la tapa del libro. Es muy linda la tapa. Sí, sí, cuando me mandaron la tapa de Eterna Cadencia, yo me puse muy contento porque claramente había ahí algo que coincidía un poco con lo que quería manifestar, no sé qué muy bien qué, pero lo que aparecía en la novela. Sí. Ezequiel, ¿cómo es tu presentación? ¿Estás escribiendo una novela? ¿Estás escribiendo algo o no? ¿O estás disfrutando desde que salió? Sí, no, ¿Cuánto tiempo lleva este libro? Y un mes, sí, es bastante poquito. nuevo. Sí, bastante nuevito. Sí, estoy escribiendo, terminando de escribir una crónica que probablemente salga el año que viene, y con una novela que está en un estado bastante incipiente ahí, pero trabajándola, empezando a encontrar eso mismo, la forma en la que se va a contar eso que tengo ahí un poquitito. ¿La trabajás directamente sobre el papel cuando te sentás a escribir o trabajás antes en una libreta de anotaciones? Como un pueda. cronista, Sí. como si fueses un cronista. Sí, sí. Un poco la imagen de escritura mía va en contra de toda mistificación de la escritura, porque escribo donde se puede y en el soporte también donde se pueda. Cuando puedo escribo a máquina, a computadora, y tengo mis anotadores ahí para... Y lográs abstraerte de los ruidos, de la tele, porque ya no se puede. Digamos, tengo que. Sí, no, sí, no porque sé si la verdad que lo ideal es el silencio y que el escritor es eso, pero una vez leí a Mariano Quirós, que decía, yo escribo en cualquier lado, claro, tiene 3 chicos, bueno. Es que me encantaría decirte que me levanto a las 8 de la mañana. Si Mariano Quirós espera silencio en la casa y escribir mirando el mar, no lo va a lograr nunca. Tal cual. No, eso te digo, me gustaría decirte que tengo una rutina de trabajo en la que arranco a las 8 de la mañana hasta el mediodía, después corrijo. En realidad no, o sea, escribo entre recreos de clases, en el almuerzo, cuando llego a casa medio muerto de todo el día y bueno. ¿Por qué crees que escribimos? Ahora justo hago esta última pregunta. ¿Por qué crees que a pesar de todo eso escribís? Porque todavía no tenemos la respuesta para eso. Por lo menos yo no tengo la respuesta para eso. No sé muy bien por qué. Porque a veces pareciera que está todo en contra. Sí. Y sin embargo uno lo elige. Y no puedo responder todavía el porqué de eso. Porque no hay nada. Cierto, no hay nada por lo que escribís. Te cuesta publicar, no ganas dinero, y sin embargo seguís. Totalmente. Digamos, eso es una terquedad puesta en la literatura. Tal cual. Y aparte porque no lo necesitas para vivir. O sea, uno necesita comer, necesita, vestirse para no morirse de frío, lo que fuera. Pero no es que si dejas de escribir te morís. Y sin embargo lo haces a pesar de un montón de circunstancias, ¿no? Sí. Entonces hay una decisión ahí que es... Yo no tengo una explicación, pero creo que hay tantas cosas desagradables que una placentera la quiero hacer. Bueno, esa es una Me gusta escribir y me da mucho placer escribir, claro. Y uno lo escribe por eso. Esa será posible. Muchas gracias por haber venido. A vos, muchas gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Cuando publiqué mi primer libro, su inseguridad. Escribir como si no estuviera escribiendo un texto. Que me desafíe. Que cambie mi opinión. Enseñar español para extranjeros, dar clases de apoyo escolar, dar clases en general y hablar con periodistas. Necochea. Estoy sola en la playa. Me invitaron a un encuentro literario. Pienso que quiero ser otra persona, al menos temporalmente, para escribir un poema o el diario ficticio de otra persona. Pero qué difícil salirse de este yo, que no sé si llamarlo yo real o yo literario. Miro el mar calmo, verde, agua con espuma blanca y siento que me pulveriza el cerebro de tanta luz y tanta fosforescencia. Me dan ganas de llorar al mirarlo, aunque quizás sea un sentimiento exagerado. Y no es toda la poesía exagerar,
Exageré toda mi vida y escribí los poemas ridículos de esas exageraciones. Ahora estoy sola en la playa, sentada en una silla azul. No sé si me saldrá ser alguien que no soy yo. Quizás solo me salga amar el mar este fin de semana. Yo amando el mar y nada más. Pero la semana que viene, cuando vuelva a Buenos Aires, me pongo a escribir el diario de una persona inventada. Estamos con Cecilia Pavón, autora de Diario de una persona inventada. Es una compilación de tu obra poética. Sí, todos los poemas que escribí en 23 años, creo. Sí. 2000 a 2023, sí. Un montón de páginas, no sabía que se iba a juntar tantas páginas. Yo trabajé tanto, decía, ¿qué es ser poeta hoy? ¿Cómo trabaja un poeta? ¿Tiene una mente poética? Ay, qué difícil la pregunta. Está bueno pensar en la práctica, está bueno lo que decís, cómo trabaja una mente, porque creo que siempre le huí esa idea de que alguien que nace poeta, o viste esa idea del talento innato, del genio. No me gusta esa idea. A mí me pasa que hablo siempre mucho con novelistas y el novelista piensa cómo escribiría determinadas situaciones que vive. Le pasa algo, no sé, en el taxi y dice, si esto fuera una página de un suceso de una novela, la escribiría, empezaría por tal parte. Tiene una cabeza que escribe todo el tiempo. Me imagino que el poeta es lo mismo, digo, hay poemas tuyos que vos sacás la basura y abrís el container, absolutamente cotidiano, y estás pensando en poesía. Sí, totalmente. Creo que, bueno, yo escribo una poesía en ese sentido bastante narrativa, y en general la poesía argentina de los últimos años es bastante narrativa también, en el sentido de que hay una referencia de lo que se habla también. Pero creo que tener una mente de poeta es como la de cualquier artista, estar componiendo o pensando el futuro poema todo el tiempo, y en un momento se arma, ¿no? Quizás no hay tanto trabajo de sentarse a escribir, sino más bien de no sé si de pensar ideas, conceptos, posibles combinaciones, decir, esto puede llegar a ser un poema. Hay un momento donde vos todas las ideas las reuniste y decís, bueno, ahora lo plasmo en el papel. Sí, en general siempre empieza como con una frase. Me gusta mucho la idea de escuchar lo que pasa alrededor. Bueno, al final parece como de un novelista. Sí. No, de los pensamientos que van llegando a tu mente también, o que están alrededor, o que te dijo alguien, y que se van transformando y se vuelven un verso o una línea, y a partir de ese verso se arma el resto, algo así sería un poco. ¿Cómo alguien en esta sociedad que no tiene nada que ver con la poesía, o que aparentemente sueña con ser poeta? ¿Cómo fue esa cosa que le dije, mamá, quiero ser poeta? ¿Cómo es? Y no quiero ser médica. Sí, es muy raro. Bueno, yo tengo 50 años, no sé cómo es nacer con internet y querer ser influencer, tiktoker o youtuber. Claro, en mi época no había, bueno, podías querer ser actriz también. Creo que hay algo que sí es un poco del destino, eso lo creo, porque desde muy chica me encantaba ver los libros que había en mi casa y ponerme a leerlos. Y no siempre que en tu casa hay algún libro te llama de niña, digamos, no es que me lo impusieron. Había libros en mi casa de literatura y yo me acerqué, y de muy chica quería imitar lo que leía, y escribí como un poema a los 7 años. Claro. Imagino que hay un juego con las palabras, que es el material, la herramienta con la que vas a trabajar. Me imagino que hay cierto gusto con la palabra. Total, en la composición de la escuela, o sea, como que esa materia que había antes, redacción, que no sé si sigue estando, que me acuerdo que era tipo los viernes, la última hora de lengua en la escuela primaria era redacción, era como muy estricto eso antes, y para mí era como la mejor hora de la semana. Estaba esperando el viernes para que la maestra te decía un tema y te daba media hora para escribir una redacción, era como, sí, creo que hay algo ya medio innato de que te gustan las palabras o te gusta escribir, que se despierta en la infancia, me parece, no sé. Yo leía sobre vos en internet
y también sos traductora. Digo, ¿es difícil traducir poesía? Porque el poeta trabaja más, el novelista también, pero el cuentista, pero más que nada la poesía trabaja con las palabras. ¿Cómo traducís? ¿Cómo sabés cuál es la palabra que corresponde en tu idioma a esa que pensó el poeta en inglés y que era esa y ninguna otra? Y la poesía sí es muy difícil de traducir, por eso se paga por línea y no por página, ¿viste? Porque para traducir poesía a veces podés estar 1 hora con un verso y en realidad no existe una sola traducción y la poesía Claro. es de interpretación múltiple y abierta en el idioma original, ¿no? Porque a veces cuando uno lee un poema, la interpretación, bueno, en general en toda la literatura, la interpretación Pero, es por del ejemplo, lector. No sé, agarrás El Cuervo, que es el poema más conocido de Poe, hay un montón de traducciones del Cuervo. Lo podés leer, sí, está en español, pero cada traductor seleccionó las palabras como quiso. Claro, o Emily Dickinson, por ejemplo, que hay 1.000.000 de traducciones. Creo que sí, además en cada época se van actualizando las traducciones, viste que mientras más lejano está el autor en el tiempo, más traducciones hay y traducciones de hoy, ¿no? Como con el español de hoy. No, para mí la traducción es una lectura también, la veo así y la veo como el que traduce escribe de nuevo el poema, sobre todo en poesía, bueno, o en literatura, por ahí en ensayo tenés que tener cierto rigor en literatura también, pero hay más creatividad y más libertad para mí. ¿Cuándo sabes que sos buena poeta? Digamos, hay un momento que decís, esto es publicable. El cuentista, el novelista lo sabe, cuando maneja ciertas reglas del oficio y entonces ya está para publicar. Digo, ¿en qué momento el poeta sabe que es publicable? Y no sé, es muy difícil. En realidad también a la vez todo lo que es lo bueno, lo malo es relativo, ¿no? O sea, lo que es buen arte, buena literatura es relativo, es político, es una construcción. A mí siempre cuando era más chica también me pasaba que cuando leía un poema que había escrito en alguna lectura en voz alta y me ponía nerviosa o me emocionaba, yo como que estaba mostrando algo muy íntimo, sentía que ese poema era el que más funcionaba con los lectores, algo así. Siento que, no sé si hay una manera de saber, pero creo que es cuando hay una intensidad emocional. Yo escribo desde ese lugar, desde tratar de emocionarme, de emocionar también. Claro. Y creo que tiene que ver con eso, por lo menos la poesía que yo hago, con entender cuando hay una intensidad de emociones, sentirlo al final, qué sé yo, pero si es bueno o malo, no sé. Claro, no, nadie lo sabe. Que lo digan los lectores y los críticos, sabe, claro. Y por ni ahí los dentro de cuentistas. 100 años, los que hoy son buenos son Sí, malos. eso también pasa. Sí, ¿viste? Que eso es la lectura de una época. La historia también como bueno, justo Emily Dickinson que nombré recién, que se murió, no había publicado nada, un editor le había dicho que le faltaba todavía y 50 años después se publica su obra completa. No sé, es todo tan relativo también, ¿viste? Digo, en su génesis la poesía está asociada a los religiosos, digamos. Los primeros salmos y cánticos fueron dedicados a la religión, a los dioses. De ahí surge la poesía. Digo, ¿hay algo de eso en la poesía actual? Para mí sí. Yo, como te dije, el primer poema que escribí a los 7 años era un poema al sol que, no sé, viste, es como que te llega del aire, porque que es algo también sagrado, ¿no? Como el rey sol es como algo religioso en muchas religiones. Sí, la poesía siempre va a estar conectada con la religión como se entienda, con lo espiritual, más allá de la tecnología, de las épocas. Sí, yo creo eso, que quizás no hace falta que tenga ese lenguaje solemne para ser religioso, para ser místico. Pero convierte en sagrado lo profano, digamos. Podés observar un árbol y darle un carácter de sacralidad que el árbol no tiene. Sí, sí, a veces también la palabra sagrada me da un poco de miedo porque tiene el riesgo de volverse muy elevado y me gusta pensar en
en la vida, que lo religioso, lo sagrado está en la vida cotidiana también, ¿no? Como que está en el día a día, algo así. Pero sí, creo que la poesía en el fondo es buscar esos pequeños momentos de sacralidad, no sé, esta es una palabra que me da miedo igual, pero sí, de espiritualidad o de conciencia diferente, ¿no? Como tener otra conciencia sobre el mundo. Lo que pasa es que la vida cotidiana es la única que tenemos. No tenemos. El otro día leía algo sobre esto de las redes y sobre la fotografía, que cuando nosotros éramos chicos sacaban fotos en los cumpleaños, en las vacaciones, en los momentos extraordinarios. No había. Ahora las redes se han convertido en que me como un churrasco y le saco una foto y pongo la foto del churrasco. Y que tenemos 1 millón de fotos, digamos, que no miramos todo nunca. Todo lo cotidiano es fotografiable, digamos. Total. Lo cotidiano se volvió extraordinario, digamos. La fotografía no está reservada para unos momentos. En cualquier momento puedo sacar una foto. Sí, totalmente, está bueno eso. Y en cualquier momento puedes escribir un poema. Claro, por eso digo, o sea, algo parecido pasa con, no hay que esperar un momento de sacralizar algo, digo, la poesía surge de lo cotidiano. ¿Dónde empieza? Empieza, yo creo que de alguna forma también en lo que está afuera, o sea, cuando no alcanza la vida, como de alguna forma es como un lugar negativo también, ¿no? Como que la poesía hay algo de antimateria de la existencia. Siento yo, es medio difícil de explicar, pero hay algo también donde la vida cotidiana no alcanza, y ahí está la poesía, el arte también, ¿no? Porque si no, bueno, nos conformaríamos con hacer nuestras rutinas y ya está. Como que evidentemente hay algo que buscamos que es más allá de eso. Aunque también sea fotografiar el churrasco. Claro, y bueno, claro, pero es volver ese momento importante, digamos. Claro, sí, conectarse de otra forma con la vida, que no es solo la del trabajo, la de la producción, la de, no sé, otro espacio de la vida también fuera de la economía, no sé. ¿Cómo sos como lectora? ¿Qué empezaste leyendo, por ejemplo, cuando eras chica? ¿Qué te interesaba? Cuando era chica empecé leyendo los poemas de Federico García Lorca, que me los mostró mi mamá, y bueno, unos poemas para chicos, y ahí me fasciné y leí otros libros de poesía. Y después cuando yo era chica estaba esa colección Capítulo del Centro Editor, sí, que lo compraban en mi casa, en los kioscos. Yo crecí en Mendoza. Yo digo, qué increíble esas grandes empresas así de la cultura argentina, y mi papá las compraba en el kiosco medio como, bueno, para tener, porque había que comprarlo porque era como cultura general. Y ahí conocí, por ejemplo, a Silvina Ocampo, leí cosas que por ahí no hubiera llegado a leer en la primaria, en la escuela primaria, si no hubiera estado era una enciclopedia también, que traía como pequeños libros de literatura argentina. Entonces, bueno, eso fue muy importante para mí. Hoy todo eso fue reemplazado por Google, es terrible. Yo me acuerdo de que mi mamá compraba los libros, que pasaba un vendedor de libros y te dejaba una semana los libros para que los hojearas, y si no, después pasaba a cobrarlos, si te gustaba y te los quedabas. Claro. Sí, los libros se vendían parece en los otro kioscos planeta. también. Sí, total. Bueno, eso empecé leyendo de chica y siempre buscando libros. Por ejemplo, yo venía de vacaciones de invierno acá a Buenos Aires, que vivía mi tía, y siempre iba a la calle Corrientes a comprar libros usados en quinto grado. Ahora digo, un chico de 10 años que va a buscar libros usados no existe. Y como que era para mí como un tesoro. ¿Y a tu mamá no le llamaba la atención porque es raro que un chico tan chico, una nena tan chiquita, decida que quiere comprar libros? Me imagino que también ellos eran de esa generación que sí, o sea, a todos los padres les gusta que los hijos lean, y siempre me apoyaron y me alentaron. Igual mis dos padres leían mucho también, entonces supongo que es algo que se transmite. Quizás no leían esa literatura argentina, leían otras cosas. Pero... ¿Haces lo mismo con tus hijos? ¿Con tu hijo? Sí, desde chico siempre lo llevé a la librería a comprarse libros, que nunca quiso los que yo le compraba, siempre se elegía él sus propios libros, que a mí no me gustaban tanto los que son las sagas y todo eso. Pero sí, leo un montón, y después, ahora tiene 16 años, empezó a leer más cosas que encontraba
de poesía argentina y sí, y escribe también como que. Las sagas es un mundo... yo veo en Y estos... carísimas son, aparte. Sí, y aparte de decir 500 páginas, 600 páginas. Sí. Es decir, cuando leen con todo. Lo que pasa es que yo a veces veo los booktubers que recomiendan sagas y decís, ¿qué libros son estos? Sí, por suerte Bueno, salió de la evidentemente saga. no están A los escritos para 13 mí. años se le pasó porque yo decía, ay, ojalá que no quiera seguir leyendo esto. Pero bueno, también nunca le gustó Harry Potter y me siento orgullosa de eso. Sí. A él, siempre rechazó Harry Potter desde los 9 años, que todos los compañeritos leían Harry Potter y él no le gustaba. Pero también pienso que, viste, la relación de los chicos hoy también con lo digital es muy fuerte y tienen un consumo... Y de los adultos. Y de los adultos, pero los De- que ya nacieron con teléfono, entonces, viste, pasan del videojuego al libro, no sé, ¿viste? Antes era solo el libro, ahora tienen videojuego, TikTok. El otro YouTube. día hablábamos con Coan que cómo nos modificó los hábitos del teléfono, lo que llamamos ahora teléfono, estos celulares, que ya ni miramos una película ni leemos un libro de corrido. Paramos, miramos un mensaje o mandamos un mensaje y seguimos. Sí. No, yo Igual hay más tiempo en la vida. Yo pensaba también que hacemos tanto con el teléfono y a la vez todo lo demás que, como te decía lo de recién, como la poesía entra en la antimateria. Yo no entiendo dónde entra todo lo que hacemos entra el tiempo. O hacemos todo más rápido. Pues yo igual me leo una novela entera y miro 200 veces Instagram. No sé cómo lo hago, pero lo hago, qué sé yo. Tenemos otra concepción. Una vez un profesor mío hablaba de que nosotros tenemos la idea de que en la Edad Media no pasó nada, que pasó todo en la Antigüedad y después en el Renacimiento, y la Edad Media es una etapa oscura que no pasa. Y se tenían otra concepción del tiempo. No había esa idea de producción que tenemos. Digo, actualmente tenemos otra nueva concepción del Para tiempo. mí sí. Es el mismo tiempo que dura 24 horas, pero lo medimos de otra manera. Está fraccionado de una forma en microsegundos, no sé, pero siento que esa aceleración, porque vivimos en una aceleración de todo, de los acontecimientos, para mí tiene que ver con lo digital y ahí es como que entran más eventos. Tengo esa teoría, la tengo que desarrollar. No, está bien. Y en ese lugar, en ese escenario de tiempo tan veloz que se devora todo, ¿cómo entra la poesía? ¿Cómo hay un momento de remanso y decir, no, en este momento leo o compongo? Yo todas las mañanas lo primero que hago es escribir y a la mañana tipo 2, 3 horas como que antes de hacer cualquier otra cosa. Algo así sería que me encontré esa rutina. Y ahí no estoy mirando el teléfono, qué sé yo, ponerle. Algo así sería. Pero también leo mucho, escribo en una tablet y leo en una tablet. Leo muchos libros digitales porque me es mucho más práctico para transportarlos. También para ver. ¿Te sirve para acceder a la poesía, por ejemplo, a otros poetas contemporáneos? A lo que se escribe en el mundo. Sí, porque tengo muchos amigos en otros países y me mandan sus poemas, sus libros, sus PDFs. El mundo de la poesía también es muy de las redes de amistad, porque bueno, no tiene un gran mercado, es mínimo, bueno, diría casi no tiene mercado. Entonces muchas cosas circulan por emails, por gente que se manda, y eso en general es algo bueno de la era digital porque puedo tener libros de alguien que acaba de publicar un libro en México de 100 ejemplares, me lo manda en PDF, por ejemplo, y puedo acceder. Entonces leo mucho en la tablet también por eso, porque no tengo los ejemplares. ¿Cómo decidió Blatty Ríos compilar todos tus libros de poemas? Yo, uno de mis primeros libros, que se llamaba Un hotel con mi nombre, en la editorial del Diego, me ayudó a editarlo Damián Ríos, que fue el primer libro que él editó en 1999, algo así. Y bueno, desde ahí siempre seguimos colaborando. El primer libro de Blatty Ríos también, uno de cuentos, fue uno mío y otro de César Aira. Y no sé, se dio naturalmente como... Yo les dije que tenía ganas de hacerlo y ellos se coparon, Mariano Blatty y Damián Ríos, que son poetas también los dos. Así que no, fue como una cosa muy natural. Por ahí es terriblemente desastroso, pero ¿tiene la misma composición que una canción, la poesía?
¿Tiene una musicalidad que hace que pienses en esa composición de palabras? Sí, no sé, quizás es una música rara que no es la música de las notas y del ritmo y de los tonos, sino una música mental o una música de los conceptos. No sé tampoco cómo explicar. Es como una música más abstracta, una música que no se escucha, pero es hay música, que darle cierta musicalidad a las palabras. claro, sí, que tiene que ver con también como con los cortes, con la síntesis y con como cómo decirlo de la manera más económica posible, algo así, pero la poesía que yo escribo es bastante desde la prosa breve, digamos, no cuento las sílabas, no escribo con métrica ni con rima, que serían como los elementos clásicos de la música. Son como pequeños relatos. Sí, o una música, qué sé yo, una música contemporánea atonal, no sé, Sí. no la idea clásica de música, sino la música. Narradoras que uno no se espera encontrar una poesía. Hay una que hablas de una narradora que se prueba maquillajes en un free shop. Digamos, ese personaje yo no lo pensaría en una poesía. Sí. Digo, y sin embargo vos te pareció... Ese soy yo, soy yo. Claro, sí, bueno, decimos narradora. Sí, una música también que está hecha de fragmentos, de retazos de otras cosas. Yo pienso que hay algo en la poesía que tiene que ver con esa capacidad también de aglutinar muchos materiales. Eso creo que tiene que ver con la poesía contemporánea, ¿no? Como que es muy conceptual también, no es solo el trabajo con el lenguaje, con el verso, sino también con los materiales que ingresan a un poema. Por ejemplo, este que vos dijiste, yo quería escribir una poesía trap, se me había ocurrido esta idea que quería mezclar la actitud del trap en un poema, entonces como... bueno, estaba el mundo de la canción. Sí, tiene algo de canción. Sí, siempre hago referencia a la música pop, que es la que a mí me gusta. A grandes cantores uno dice es un gran poeta. Atahualpa Yupanqui, el gran poeta, ¿viste? Total. Y es así. Cecilia, para ir terminando esta entrevista, ¿cómo recomendarías tu libro? ¿Por qué alguien tiene que leer Diario de una persona inventada? ¿Por qué hay que comprar este libro y leerlo? Bueno, porque creo que la poesía te ayuda a inventarte todos los días y que eso es lo que yo siempre intenté desde que empecé a escribir. De alguna forma, escribir tu historia es huir un poco de la identidad como algo fijo, como cárcel, ¿no? Como inventarse como persona, que es un poco lo que es para mí la poesía, es salir de esa cárcel del yo también, ¿no? Como que hay muchas máscaras, muchos yo, y siento que la poesía sirve para eso. Mi libro habla de eso un poco, de los múltiples yo que podemos ser en nuestra vida, algo así. Me convenciste. Bueno. Lo compraré. Gracias por acompañarnos. No, gracias Silvia. A vos. Chao. Gracias. Gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Ricardo Celarrayán. Que suene allá escrito. Bueno, La piel de caballo de Ricardo Celarrayán, El castillo de Kafka y Botones tiernos de Gertrude Stein. Sí, el narrador de El viaje al fin de la noche de Céline. No me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué leer los clásicos? ¿Para discutir con ellos? No.